Esta historia no me pertenece. Capítulo 46. Resultado de una mentira conveniente. Junto con la explicación de Yun Lixiao, el tiempo pasó lentamente segundo a segundo. Ahora Ren Tianzhou tenía una comprensión más profunda sobre el sistema de cultivo de este mundo. Aunque había obtenido toda la herencia del mundo de Naruto, el sistema de cultivo de este mundo no era tan simple, ya que este sistema de cultivo también se transmitió desde la antigüedad. Dado que este mundo se basó en la regla de solo se respeta a los fuertes, por lo que primero debe comprender cuidadosamente el sistema de cultivo de este mundo, que sería extremadamente importante en el futuro. Aproximadamente una hora después, sonó un sonido sordo de campanas. Al escuchar el sonido de estas campanas mágicas, Yun Lixiao detuvo su explicación y dijo a los estudiantes: la lección de hoy termina aquí. Todos pueden ir a comer. Y luego, su tiempo libre en la tarde. En ese tiempo libre, cualquiera puede ingresar a esta sala de cultivo para cultivar. Bueno, despedido. Ren Tianzhou y otros estudiantes salieron de la puerta de la sala de cultivo en sucesión y se dispersaron en todas las direcciones. Ren Tianzhou también salió de la sala de cultivo y miró hacia el cielo azul. En ese momento los sonidos de Gugu salieron de su estómago. Tocándose el estómago, murmuró: "Ay, antes que nada, necesito llenar mi estómago". Ren Tianzhou caminó hacia la dirección del comedor. Después de caminar unos 10 minutos llegó al comedor. Fue directamente al segundo piso. Ahora también era rico, no le iba a importar el costo de la comida. Pidió una gran cantidad de comida suficiente para cubrir toda la gran mesa, luego se sentó en el asiento vacío y esperó su comida. Lan Nian y otros habían entrado hoy en la prueba de fuego de la Torre Babel, y ayer ya le habían informado que esta prueba de fuego tardaría al menos 3 días en regresar. Ahora no conocía a nadie más en esta academia, así que no tuvo más remedio que quedarse aquí solo por el momento. Después de unos 10 minutos, todos los platos que había ordenado comenzaron a aparecer sucesivamente. Al ver estos apetitosos platos cocinados en su mesa, tomó la cuchara y comenzó a moverse. Después de un periodo de tiempo, todos los platos cocinados en la mesa entraron en el estómago de Ren Tianzhou. Luego dejó escapar un eructo completamente satisfecho, mientras tocaba su ya abultado estómago. En este momento, sintió muchas miradas peculiares, por lo que levantó la cabeza y miró a su alrededor. Vio que todas las personas a su alrededor que estaban a medio comer lo miraban con asombro. Al ver a esas personas, se quedó perplejo por un momento, luego, de repente, su rostro se puso muy rojo. Mirando la mesa frente a él, solo podía ver el gran desastre de restos de comida y platos vacíos. Parece que vieron mis malos modales en la mesa. Joder, tiré la cara de nuevo. Ren Tianzhou rápidamente arregló su cuenta y salió corriendo del comedor. Bajo la mirada peculiar de estos pueblos, no tenía suficiente piel gruesa para continuar sentado allí. Después de salir del comedor, no sabía qué hacer a continuación, ya que no había clase en la tarde. Olvídate de eso, antes de hacer algo, vayamos al dormitorio a descansar. Ren Tianzhou caminó hacia la dirección del dormitorio. Mientras caminaba vio las hojas de los árboles debajo de su pie, piense por un momento, luego recogió la hoja y la colocó entre sus palmas. Como no hay nada más que hacer, podría continuar intentando cambiar la naturaleza del chakra del atributo del viento. Él concentró el chakra en su mano y se cansó mucho para hacer que su viento atribuyera el chakra aún más delgado y afilado. Luego trató de cortar la hoja. Pero la hoja se dispersó en pedazos en un instante. Una vez más falló. Ren Tianzhou tiró esa hoja y continuó recogiendo otra hoja. Mientras caminaba hacia su dormitorio, al mismo tiempo estaba experimentando el cambio de naturaleza de su chakra de atributo de viento. Cuando todavía estaba tratando de cortar la hoja en su mano, de repente sintió una fría intención asesina a su alrededor y su cuerpo se estremeció de inmediato. Y sin perder tiempo, levantó la cabeza en alerta. Pero cuando vio la escena a su alrededor, su boca se abrió con sorpresa. Inconscientemente ya estaba en el segundo piso del dormitorio. Debido a que estaba extremadamente concentrado en su tarea, sin mencionar que olvidó que tenía que ser extremadamente cuidadoso y entrar a su habitación desde la ventana, pero se atrevió a jactarse dentro del dormitorio lleno de chicas. Ahora todas las chicas del dormitorio lo habían descubierto. Todos tenían una mirada asesina y tenían los ojos fijos en él. La expresión en sus ojos que lo miraban, parecía como si se estuvieran protegiendo de un lobo. Mierda, esto es realmente un asunto de risa. De repente su expresión se derrumbó. Nunca había esperado que, entrenar temporalmente el cambio de naturaleza de su chakra de atributo del viento lo haría estar rodeado de estas estudiantes.
Esto no será barato, Wai, piensa rápidamente en cómo escapar de aquí. Oye, ¿quién eres? ¿No sabes que este es el dormitorio de chicas? En realidad te atreviste a venir aquí con malas intenciones. En este momento, entre la multitud, una chica de cabello largo que vestía un mono ajustado, miró fríamente a Ren Tianzhou y preguntó con voz severa. Esto. Ren Tianzhou no sabía qué decir. Al ver las miradas asesinas en el rostro de todas las alumnas que lo rodeaban, inmediatamente se tragó la saliva y aulló en su mente. ¡Wow! ¡Qué terrorífico! El dicho la ira de la mujer es más aterrador que la bestia feroz es realmente cierto. Si realmente se ponen violentos, entonces, todo el cuerpo de Ren Tianzhou inmediatamente se estremeció y no se atrevió a pensar en las consecuencias. Habla esto. Al final, ¿para qué estás aquí? Si no nos das una razón clara, no pienses que es posible que te vayas de forma segura. Jaja, hermosas damas, no hay necesidad de emocionarse. Como todos ustedes, yo también vivo en este dormitorio. Ren Tianzhou se apresuró a explicar. Si no despejó el malentendido, tal vez lo cortarán en pedazos. ¿Estás diciendo que vives en este dormitorio? Esa estudiante de pelo largo no estaba convencida con la explicación de Ren Tianzhou y preguntó. Sí. Ren Tianzhou sin perder la corbata asintió con la cabeza y respondió. ¿Estás bromeando? ¿No sabes que este dormitorio es para nosotras, chicas? Eres un gran hombre, diciendo que también vives aquí. Si quieres mentir, al menos debes buscar una mentira creíble. Otra hermosa estudiante de baja estatura dijo con cara llena de desdén. Sí, así es. El grupo de chicas asintió con la cabeza con aprobación. Estoy diciendo la verdad, vivo en la habitación No. 202 en el segundo piso. Si no me crees, puedes venir a verme. Bueno, entonces vienes conmigo. Ren Tian seguiste al grupo de chicas y llegaste al frente de la habitación No. 202 entrada. Entonces una chica alta y hermosa dijo así a Ren Tianzhou. Ahora saca tu tarjeta de la habitación y abre la puerta para que la veamos. En caso de que no puedas abrir la puerta, ya sabes el resultado, ¿verdad? Bien, si te haces a un lado, abriré la puerta. Ren Tianzhou respondió y dio un paso adelante. Luego sacó la tarjeta de su habitación de su mochila ninja y la insertó en la ranura de la puerta. Luego, junto con la fluctuación de la magia, la puerta de la habitación se abrió de inmediato. Al ver la puerta abierta, todas las estudiantes que lo rodeaban estaban completamente sorprendidas. Se miraron el uno al otro, nadie hubiera pensado que Ren Tianzhou en realidad estaba diciendo la verdad. En realidad vive aquí. Hermana mayor Yun, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede un hombre moverse en este dormitorio? Una niña estaba confundida y le preguntó a esa chica alta y hermosa. Yo tampoco lo sé. Ya hemos vivido aquí por mucho tiempo. Anteriormente, cuando este dormitorio se acababa de construir, algunos niños se habían mudado, pero ahora todos ya se habían mudado. Todavía se llama dormitorio de niños, pero en realidad solo las estudiantes viven en este dormitorio. ¿Cómo pueden los maestros organizar nuevamente a un estudiante para este dormitorio? Esa alta y bella estudiante llamada hermana mayor, Yun, expresó su sentimiento con incertidumbre. Sobre eso, tampoco estoy muy claro. Como soy un estudiante recién llegado, acabo de llegar hoy, y justo cuando encuentro este dormitorio, ya estaba rodeado de ti. Ren Tianzhou se vio obligado a mentir. No pudo revelar sobre el asunto de ayer de entrar a su habitación desde la ventana, de lo contrario el resultado no será bueno. Compañero, lo sentimos. Parece que te hemos entendido mal, lo siento. Al enterarse de que Ren Tianzhou era un estudiante recién llegado, pensaron, no es de extrañar que pareciera desconocido, y nadie lo haya visto antes. Parece que la maestra había cometido el error. Así que al pensar que este asunto no tenía ninguna conexión con Ren Tianzhou, esta hermosa estudiante llamada Yun se disculpó con él. Eso está bien. Mi nombre es Ren Tianzhou, por favor cuídame. Ren Tianzhou extendió su mano derecha hacia esta hermosa alumna con una sonrisa, pero dentro de su corazón soltó un largo suspiro de alivio. No está mal, finalmente me escapé. Mi nombre es Sao Yun, vivo en la habitación No. 205. Realmente lo siento por ahora. Sao Yun también extendió su mano derecha y la sacudió. Yo ya dije que está bien. Ren Tianzhou respondió. Capítulo 47 Biblioteca. Creo que este es el error de los maestros. Como ya es así, puedes quedarte aquí. Sao Yun le dijo a Ren Tianzhou. Hermana mayor Yun, ¿realmente tienes la intención de dejarlo vivir aquí? Él es hombre, por lo que será un inconveniente para nosotros si él vive aquí.
Una estudiante tiró del brazo de Shao Yunyun y susurró. Entonces, ¿tienes alguna solución mejor? Después de todo, este asunto no es su culpa, y tampoco tenemos autoridad para privar el derecho de otra persona a quedarse aquí. Shao Yunyun susurró de vuelta sin poder hacer nada. Dado que este es el caso, descansaré dentro de mi habitación. Al escuchar la conversación entre esa estudiante y Shao Yunyun, Ren Tianzhou sonrió irónicamente dentro de su corazón y dijo: entonces no te molestaremos más, compañero de escuela Ren Tianzhou. Ren Tianzhou entró en su habitación y luego cerró la puerta. Uf. Dentro de la habitación, lanzó un largo suspiro de alivio. Eso fue realmente peligroso, casi muero allí, pero ahora puedo entrar descaradamente en el dormitorio de esta estudiante. Ja, qué guay. En el exterior de la puerta, después de ver a Ren Tianzhou entrando dentro de la habitación, hacia todas las estudiantes que todavía estaban allí, Shao Yunyun dijo: todos están despedidos. En lo sucesivo, tenga cuidado al hacer cualquier cosa en el dormitorio, después de todo, un estudiante masculino está viviendo aquí de ahora en adelante. No será tan conveniente como en el pasado. Después de decir esto, caminó hacia su propia habitación. Al ver a Shao Yunyun irse, todas las estudiantes también se dispersaron. Dentro de la habitación, Ren Tianzhou mintió en la cama. Después de un intenso entrenamiento de cambio de naturaleza del atributo del viento en la mañana, estaba mentalmente cansado. Entonces, acostado en la cama, se durmió profundamente. Cuando despertó, ya era tarde. Miró la hora, pero aún era demasiado temprano para volver a dormir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Debo ir a la sala de cultivo para más entrenamiento? Oh, es cierto. Como esta Academia de Luz Suprema es extremadamente grande, debe haber una biblioteca dedicada. Como ahora soy libre, iré a la biblioteca y echaré un vistazo. Ren Tianzhou murmuró para sí mismo, luego salió de la cama y salió de su puerta. Después de eso caminó hacia la dirección de la biblioteca. Después de caminar durante casi 20 minutos, llegó frente a la biblioteca de la academia. Frente a él, vio un edificio de 5 pisos de estilo antiguo. Y también vio que muchas personas entraban y salían de ese edificio a través de la entrada principal de ese edificio. Parece bastante animado dentro de la biblioteca. Al caminar dentro de la biblioteca, vio un enorme espacio donde había muchas filas de estanterías y dentro de esas estanterías, había muchos libros. Había un mostrador al lado de la entrada, y una joven de 17 o 18 años estaba ocupada registrando los libros para prestar. Ren Tianzhou caminó hacia el mostrador y le habló a esa chica. Hola, mi nombre es Ren Tianzhou y soy un estudiante recién llegado. ¿Me puede decir una breve introducción sobre esta biblioteca? Después de terminar su trabajo, levantó la cabeza y descubrió que un joven vestido con una ropa extraña estaba parada frente a ella, luego dijo: mi nombre es Xie Ting Ting, ¿eres una nueva estudiante? Jaja, sí. ¿Me puede dar información general sobre esta biblioteca, por favor? No hay problema. Esta biblioteca tiene todos juntos 5 pisos, y cada piso contiene diferentes libros. El primer piso contiene algunos escritos diversos sobre los incidentes de este continente, libros de historia y otros libros similares. El segundo piso y superior contiene libros manuales de ki de batalla, ilusión y magia. Pero las escaleras que conducen a este piso tienen una barrera. Solo la persona que tiene suficiente fuerza puede pasar. Debes tener al menos la fuerza de un gran nivel de espadachín para entrar en el segundo piso. Para entrar al tercer piso, debes tener la fuerza de Swordmaster. Para ingresar al cuarto piso, debes tener la fortaleza de Saint Level. Y finalmente, el quinto piso es un área restringida, sin el permiso del decano y el vicedecano, nadie puede ingresar. Xie Ting Ting se sentó en el taburete y lentamente le explicó a Ren Tianzhou. Para pedir prestados los libros, primero debes registrarme el libro. Los libros del primer piso pueden ser prestados por 7 días. Libros del segundo piso por 3 días. Y está prohibido quitar los libros del tercer piso y superiores. Y los libros deben ser devueltos dentro del tiempo estipulado. Entonces es así. ¿Puedo preguntar si hay algún libro en particular que recomienden que presente todos los grandes incidentes del continente divino del viento? Actualmente no quería ningún manual secreto, estaba más interesado en encontrar el libro sobre todo el gran incidente de este continente, para poder entender claramente este continente divino del viento. Después de todo, el propietario original Ximen Tianlong nunca antes había abandonado la capital imperial del Imperio Aire. Por lo tanto, tampoco fue muy claro sobre los asuntos de este continente. Puedes leer el libro Historia cronológica del continente. Este libro está en la 5ª fila de la estantería No.
3 en el primer piso. Puedes ir y buscarlo. Xie Ting le recomendó el libro a Ren Tianzhou. Muchas gracias. Ren Tianzhou le dio las gracias, se dio la vuelta y caminó hacia las estanterías. Después de que llegó antes de la estantería No. 3, encontró el libro Historia cronológica del continente en la cuarta fila de esa estantería. Este fue un libro extremadamente grueso. Calculó que tomaría varios días terminar de leer este libro. Sacó el libro Historia cronológica del continente de la estantería, y lo colocó en su mano. Luego volvió a mirar cuidadosamente los libros restantes en otras estanterías. Finalmente en la estantería No. 7, descubrió el libro llamado 5 puntos de gran peligro del continente. Sacó ese libro también, luego caminó hacia la entrada. Al llegar antes de Xie Tianting, le entregó estos 2 libros y le dijo: quiero pedir prestados estos 2 libros. Al escuchar a Ren Tianzhou, Xie Ting trajo esos libros frente a ella y dijo: saca tu tarjeta de estudiante. Ren Tianzhou sacó su tarjeta de estudiante de su mochila ninja y se la entregó a Xie Ting. Luego sacó una tarjeta de registro de esos 2 libros. Después de un tiempo, el registro se completó. Xie Ting nuevamente recogió un artículo del escritorio lateral que se parecía a un sello, luego dio la vuelta a los 2 libros. En la parte inferior derecha del reverso del libro, había un sello de color morado de tamaño pequeño. Hubo una ligera fluctuación de magia de este sello. Esta fue una formación mágica especial para evitar que los estudiantes robaran los libros. Si alguien intenta sacar un libro de la entrada de la biblioteca sin registrarse primero, entonces esta formación mágica en este libro lanzará un chillido penetrante. Como también hay una formación mágica en la entrada de la biblioteca, y la formación mágica de todos los libros resuenan con ella, y cuando están dentro de un cierto rango entre sí, sonará un chillido penetrante. Solo ese artículo especial de alquimia en la mano de Xie Ting puede suprimir temporalmente la formación mágica de los libros. Xie Ting usó ese artículo y colocó una marca sobre el sello púrpura de los libros. Luego le devolvió la tarjeta de estudiante junto con esos 2 libros a Ren Tianzhou y dijo: bueno, ahora puedes quitar estos 2 libros. Recuerde devolver los libros dentro del tiempo estipulado, de lo contrario será castigado. Además, no dañe estos 2 libros. Bien, lo tengo. Muchas gracias. Ren Tianzhou agradeció y luego tomó esos 2 libros y caminó hacia su dormitorio. Dado que tomó prestados los libros, es necesario echarles un buen vistazo. Capítulo 48. 6 grandes superpotencias. Ren Tianzhou tomó prestados 2 libros y regresó a su dormitorio. Aunque mientras subía las escaleras, otras estudiantes lo miraban con la expresión como si se estuvieran protegiendo de algún lobo. Pero esta vez no bloquearon su camino. En contra de la innumerable mirada peculiar de las estudiantes, Ren Tianzhou corrió dentro de su habitación y cerró la puerta. Luego se quitó los zapatos y mintió en la cama. Luego tomó el libro Historia cronológica del continente y comenzó a leer en serio. Mientras leía, habían pasado de 4 a 5 horas sin saberlo. Cuando levantó la cabeza y miró hacia afuera, el cielo ya estaba completamente negro. De este libro de historia cronológica del continente, aunque no terminó de leerlo, sin embargo, comprende mucho sobre este continente del viento divino. En este continente divino del viento, en total había 5 imperios celestiales, cientos y miles de países reyes e innumerables países en general. Los 5 imperios celestiales son Aileke Empire, Supreme Feilu Empire, Light Empire, Dark Empire y finalmente Divine Yu Empire. Los países del rey y los países en general no pudieron resistir la fuerza de estos 5 imperios celestiales. Una vez que un gobernante de un país rey había ofendido al emperador del imperio celestial, solo dentro de 5 días, este gobernante del país rey fue capturado. Esto muestra la fuerza de estos 5 imperios celestiales. No solo tienen el ejército y las armas de guerra más fuertes, además tenían una gran cantidad de expertos para participar en la batalla. Aunque a los expertos de Saint Class y superiores no se les permitió unirse a la guerra del mundo secular, aún así tenían innumerables expertos por debajo de ese nivel. Y en el continente divino del viento, aparte de 5 países celestiales, todavía había varias superpotencias. Es decir, la Unión Mercenaria, el Palacio de la Luz, la Corte Imperial Oscura, el Santuario Ilusorio, la Villa Fénix de la Llama y el Dominio Mágico. La Unión Mercenaria es el lugar de nacimiento de todos los mercenarios del continente divino del viento. Y su sede principal está en la ciudad mercenaria, que está en la frontera del Imperio Divino Yu y el Imperio Oscuro.
Y en cada gran ciudad o pueblo del continente divino del viento, todos tienen una rama de unión mercenaria, lo que facilita que los mercenarios reciban las tareas. Todos los mercenarios asociados con esta unión mercenaria se clasifican de acuerdo con SS, S, A, B, C y D, estos 6 rangos. Los mercenarios de rango SS se conocen como reyes mercenarios. La unión mercenaria otorga especialmente un título exclusivo para cada rey mercenario. Además, el nacimiento del rey mercenario se anuncia en todo el continente, al igual que la espada del cielo helado, Antiandú. Además de Antiandú, todavía había otros 2 reyes mercenarios. La fiesta mercenaria clasificada SS se conoce como Dios de la fiesta mercenaria, y actualmente hay 4 fiestas Dios de mercenarios. Y entre ellos, 2 Dios del partido mercenario ya anunció que se habían unido a la unión mercenaria. A partir de esto, se pudo ver la fuerza de la unión mercenaria. Light Palace es la tierra santa para todos los cultivadores de sistemas de luz del continente. Y este lugar es el lugar de reunión de una gran cantidad de guerreros y magos del sistema de luz. Ellos creen en una sola palabra, luz. Creen que la luz dio vida a todos los seres vivos del continente. El gobernante del Palacio de la Luz se conoce como Luz Brillante. Este Palacio de la Luz tiene 7 grandes palacios y 32 maestros de salón. Cada uno de este gran palacio tiene un solo hijo santo y una sola hija. Y se elige una luz brillante de estos santos hijos e hijas. El más fuerte entre ellos se convierte en luz brillante. La sede principal del Palacio de la Luz está en la capital imperial del Imperio de la Luz. La oscura corte imperial es exactamente opuesta al Palacio de la Luz. Ellos creen en la oscuridad. Hay una gran cantidad de cultivadores del sistema oscuro en este lugar. El santuario ilusorio era la tierra santa para todos los cultivadores ilusionistas. Todo ilusionista sueña con unirse a este lugar, porque hay decenas y miles de manuales de cultivo de ilusión. Villa de Fénix de Llamas, son del clan Uofen que hereda el linaje de sangre divino de Fénix. Este es un linaje de sangre de clase alta. Pueden usar la llama del Fénix divino, así como si su linaje audaz alcanzara el más alto grado, entonces pueden bañarse en fuego de renacimiento mientras luchan como Fénix y pueden revivir de las cenizas. Solo la mujer miembro de la Villa Fénix Llama puede heredar este divino linaje de sangre de Fénix, pero la fuerza de este lugar no debe subestimarse. El dominio mágico es un país misterioso. Los forasteros no sabían nada sobre este lugar, incluso el gobernante de esta tierra es desconocido. Muchos piensan que este lugar es el paraíso para los magos. El dominio mágico tiene el ejército de magos más fuerte del continente divino del viento. Una vez que el gobernante del país rey ofendió el dominio mágico, su resultado fue que un mago de la clase de dios del dominio mágico lanzó una magia prohibida más fuerte, cayeron grupos de meteoritos. Esto aplastó por completo la capital imperial de ese país rey. Hasta esta fecha solo hay un montón de escombros en ese lugar. Un Ren Tianzhou leyó cuidadosamente este libro y aprendió esas cosas. Cuanto más leía, más sorprendido se volvía. Nunca lo había sabido, el continente divino del viento tenía estas 6 superpotencias principales. Y puede haber muchos otros superpoderes que no se registraron en este libro. Pero ni siquiera se podía jugar con estas 6 superpotencias principales que se registraron en este libro. Unión mercenaria, de hecho digna del título de superpotencia, no tiene miedo de tener una batalla grupal o individual. El Palacio de la Luz y la Corte Imperial Oscura se centran en el sistema de luz y los cultivadores del sistema oscuro, respectivamente. Su fuerza no debe ser subestimada. El santuario ilusorio también poseía todos los cultivadores ilusionistas de élite disponibles en el continente. Llama Villa Fénix se puede llamar anormal. Tienen un linaje de sangre de clase alta llamada linaje de sangre de Fénix divino. Y las personas que poseen estos linajes de sangre definitivamente no son débiles. Y de acuerdo con los registros, incluso pueden bañarse en fuego de ribete mientras luchan. ¿No es esto demasiado anormal? Y este lugar solo tiene hembras. Como dicen los proverbios, solo un villano hace que sea difícil para las mujeres. Esta oración es aún más correcta hacia estas mujeres que se destacan en fuerza. El dominio mágico es un lugar misterioso. Ya está registrado que un mago de la clase de dios del dominio mágico había usado magia prohibida para destruir toda la ciudad y conmocionó a todo el continente. Debido a que para destruir la ciudad junto con su gobernante, el alcance de la magia debe ser de rango ultra grande y también debe tener un poder de ataque igualmente fuerte. Porque si el poder de ataque no es lo suficientemente fuerte, no podrá atravesar la barrera de defensa de esa ciudad.
y Ren Tianzhou recuerda que había varios ninjutsu que podían provocar los mismos efectos, como Raiton Raimu Raito, Limelit Jutsu, Raiton Kirimi. Además de esto, también había Mokuton Kajukai Krin, estilo de madera de Forest Bloom, y otro ninjutsu de nivel similar. Y otros ninjutsu que tienen gran alcance pero no tienen suficiente poder de ataque, o el ninjutsu que tiene suficiente poder pero no un gran alcance no puede destruir toda la ciudad. Por ejemplo, los Rasen Shuriken de Naruto tienen suficiente poder de ataque, pero su alcance de ataque es limitado. Los ataques de estilos de arena de garra también tienen un gran alcance pero no suficiente poder de ataque. Pero no necesitamos hablar sobre Shinra Tensei, empuje todopoderoso, Ichibaku Tensei, devastación planetaria catastrófica, Terrinnegan, así como Tengai Shinsei, cielo destrozado, que fue utilizado por Madara. Estos son doujutsu anormales, solo unos pocos pueden usarlos. Pero actualmente Ren Tianzhou no puede usar todos estos jutsu. Es posible que use Raiton, Raimu Raito, Limelit Jutsu, y Raiton, Kirin, pero a pesar de que ya había aprendido el cambio de naturaleza del chakra del atributo del rayo, todavía necesita entrenar para usar estos ninjutsu. Y también para usar Raiton, Raimu Raito, Limelit Jutsu, necesita 4 ninja de élite, por lo que si Ren Tianzhou usó el clon de sombra e intenta usar este ninjutsu, entonces no habrá suficiente chakra. En cuanto a Kirin, lo había practicado varias veces. De hecho, este era su ninjutsu más destructivo actual, aunque cuenta con la ayuda de Mangekyo Sharingan, no había dominado perfectamente este ninjutsu, por lo que nunca lo había usado antes. Capítulo 49. 5 principales lugares peligrosos. Después de leer esta información, Ren Tianzhou se regocija un poco dentro de su corazón. Afortunadamente, no se apresuró a vengarse del clan Ximen, de lo contrario, incluso si usara Susanoo, no estaba seguro de si podría haber salido de allí de manera segura. Fue así porque el clan Ximen era lo suficientemente capaz de mantener firmemente la posición de uno de los 4 clanes principales del Imperio Aileke y también tenía la herencia del linaje de sangre de rango medio llamado linaje de sangre del rugido del dragón. El Faisan que vive en el peldaño más bajo del clan Ximen, Ximen Tianlong no es lo suficientemente capaz de comprender toda la fuerza del clan Ximen. Como había ocupado este cuerpo, Ren Tianzhou consideró que tenía el deber de ayudar a Ximen Tianlong a vengarse, pero no estaba tan impaciente por vengarse. Pero una vez que comenzara, atacaría como un rayo y aplastaría directamente al clan Ximen. De la memoria de Ximen Tianlong, Ren Tianzhou no tuvo ninguna buena impresión en estos miembros del clan Ximen. Si Ren Tianzhou todavía estaba en la Tierra, tal vez no podría matar a ninguna otra persona, pero como había renacido en este mundo donde solo se respeta la fuerza y la vida humana era más barata que la vida del perro, no tenía otra opción pero contaminar su mano con la sangre de otros seres vivos y no dudar en hacerlo. De hecho, después de obtener el sistema Naruto, ya estaba destinado a que sus manos se mancharan. Convertirse en un ninja calificado, cuyas manos no están manchadas con la sangre humana. De acuerdo con el libro Historia Cronológica del Continente, hace varias edades, antes de que 100 clanes antiguos fueran recluidos y cuando esos 100 clanes florecían, aunque la fuerza de la humanidad no era tan débil, sin embargo, no podían dominar el continente del viento divino como ahora. Porque en ese momento, el continente divino del viento se enfrentaba a la gran calamidad. El cielo sobre el continente se abrió repentinamente junto con la profunda grieta larga. Se abrió un pasaje sin fin del abismo, innumerables demonios salieron de este pasaje. Para defender su patria, los 100 clanes y otros renunciaron a sus prejuicios y se unieron para resistir contra estos demonios. Estos demonios se llaman demonios celestiales. Entre ellos había 12 generales demonio, 3 grandios demonio y, además, un demonio mayor de monstruoso poder mágico. Pero los humanos dieron todo lo que tenían en su poder y solo mataron a 8 generales demonios, y los 4 restantes escaparon al abismo sin fin. Entre 3 grandes dioses demoníacos, uno murió, un sellado y el último uno escapó al abismo sin fin. Y en cuanto al demonio mayor de monstruoso poder mágico, 100 clanes antiguos dieron todo para devolverlo a ese abismo sin fin, y además sellaron la apertura de ese abismo sin fin. De ahora en adelante, 100 clanes antiguos van y viven en reclusión para descansar y aumentar su fuerza. Después de eso, la humanidad confió en su tasa de fertilidad superior, y gradualmente se restableció y, además, dominó el continente divino del viento. Interesante, nunca pensé que este mundo no se limita al continente divino del viento. Cuando me volví lo suficientemente fuerte y en ese momento si tengo tiempo libre, creo que debería visitar otros continentes para echar un vistazo.
Tal vez pueda encontrar el camino de regreso a casa allí. Mirando el libro, se dijo a sí mismo. Aunque se registra que esos demonios eran muy aterradores, no tiene nada que ver con él. Actualmente, la principal prioridad era aumentar su fuerza aún más hasta que regresara a la Tierra. Otros problemas no tienen ninguna preocupación con él. Puso el libro Historia cronológica del continente, luego abrió el libro 5 puntos de mayor peligro. Mientras leía este libro, el tiempo pasó lentamente. Ren Tianzhou descubrió que la información en este libro era bastante interesante. Los 5 principales puntos de peligro son el bosque de bestias mágicas, el barranco de sombra desconcertante, las llanuras fantasmas, la región del dios llorón y las venas heladas. Aunque el bosque de bestias mágicas era un paraíso para los aventureros, aún muchos expertos fueron enterrados allí. Una vez que un grupo de expertos de alto nivel masacró una gran cantidad de bestias mágicas de alto nivel por sus núcleos, pero después de hacerlo, esos expertos nunca regresaron de este bosque de bestias mágicas. Entre esos expertos había un experto clasificado por Dios. Nadie sabe lo que pasó dentro del bosque de bestias mágicas. Al final, algunos dicen que estos expertos provocaron la ira de todas las bestias mágicas de alto nivel, luego fueron atacadas y asesinadas por esas bestias mágicas. Otros dicen que dentro del bosque de bestias mágicas hay un rey de bestias mágicas dormido con una fuerza temible, y ese grupo de expertos provoca la ira de este rey de bestias mágicas, y todos ellos fueron asesinados dentro del bosque de bestias mágicas. El barranco de la sombra desconcertante es un barranco que está completamente lleno de niebla desconcertante. Una niebla espesa de color blanco se extiende por todo este barranco. Esta niebla hace que las personas que ingresan a este barranco sean incapaces de diferenciar la dirección. Y lo más aterrador de esta niebla era el poder de la ilusión contenida dentro de estas espesas nieblas. Una vez que alguien entra en este barranco, quedaría atrapado en un sinfín de ilusiones. Incluso si tienes una gran fuerza y la ilusión ordinaria no funciona en ti, no podrás resistir estas ilusiones infinitas. Como resultado, una vez que alguien entra en este barranco, básicamente nadie saldría. Ghost Plains es una zona de muerte. Durante todo el año, el cielo de este lugar está envuelto por la niebla de color gris pálido y nadie sabe por qué. Dentro de esta llanura hay muchos muertos vivientes terroríficos deambulando. En la actualidad nadie se atreve a entrar dentro de este lugar. Porque hasta esta fecha nadie es capaz de regresar con vida después de entrar a este lugar. Una vez que alguien entra, inmediatamente todos los contactos con esa persona se perderían, todo tipo de equipo de comunicación mágico es inútil. Nadie sabe la razón ni tampoco nadie se atreve a sondear este lugar por razón. Porque si alguien entra, solo agregará un fantasma más, eso es todo. La región del dios llorón es un lugar donde incluso si los dioses entrarán, entonces llorarían. Esta es la pequeña isla más allá del mar. Dentro de esta isla, hay seres humanos, bestias mágicas, espíritus, gigantes, esqueletos. Nadie sabe lo que pasó dentro de esta isla. Pero lo más extraño fue que, una vez que un grupo de expertos ingresó a esta isla, de repente un aura interminable de aflicción brotó de su corazón sin ninguna razón, y todos solo pudieron derramar sus lágrimas continuamente. A partir de este incidente, se le dio a este lugar el nombre de región del dios llorón. Y si una persona con poca fuerza entra en esta región, entonces es posible que sea enterrado en este lugar para siempre. Las venas heladas son la cordillera que está cubierta por las nevadas interminables a lo largo de los años. La temperatura durante todo el año de este lugar es más de 40 grados por debajo de cero. Incluso si la persona con un alto nivel de fuerza ingresa a este lugar, el aire frío inagotable envuelve su cuerpo y hace que pierdan al menos 2% menos 3% de su fuerza. Y dentro de este lugar, hay muchas bestias mágicas del sistema de hielo deambulando. Legends dice que hay un dragón de escarcha gigante en la parte superior de estas venas heladas. Además, hay muchos tesoros del sistema de hielo dentro de este lugar, como la fruta de niebla helada. Una vez que una persona come esta fruta, obtiene la capacidad de controlar el hielo frío. Cristal de hielo frío, esta es la joya del sistema de hielo, que todos los cultivadores del sistema de hielo anhelan proteger incluso en sus sueños. Y si esta gema se usa en el cuerpo, tiene el efecto de purificar la mente. Cuando Ren Tianzhou leyó sobre la información sobre el bosque de bestias mágicas, su frente estaba completamente cubierta de sudor frío. Se regocijó sin cesar en su corazón. Originalmente había masacrado a un buen número de bestias mágicas en el bosque de bestias mágicas para obtener puntos del sistema para poder intercambiar Mangekyo Sharingan y otras cosas.
E incluso ahora había pensado en volver al bosque de las bestias mágicas para masacrar de nuevo aún más cantidad de bestias mágicas para poder ganar puntos del sistema, pero no lo había hecho, lo que fue una suerte para él, de lo contrario sería imposible para él pararse aquí. Ren Tianzhou se limpió los sudores fríos sobre su frente y continuó leyendo la explicación sobre el desconcertante barranco de las sombras. Aprendió que este lugar estaba lleno de la ilusión que contenía la niebla, incluso si el ilusionista experto entrara en este lugar, eventualmente se hundirían en la ilusión de este lugar. Pero tenía Mangekyou Sharingan que podía ver fácilmente a través de todas las ilusiones, por lo que la ilusión dentro de ese lugar no lo afectaría. Pero la espesa niebla sería el problema, ya que su Sharingan no tenía la capacidad de verse más de 360 grados como el Byakugan. Entonces puede perder el sentido de la dirección si entra en este lugar. Ren Tianzhou leyó acerca de Ghost Plains, pero no encontró este lugar interesante. Según la información en el libro, esta era la zona de la muerte, sin importar quién entrara, morían. De ninguna manera es lo suficientemente estúpido como para entrar en ese lugar. Ren Tianzhou estaba realmente interesado en la región del dios llorón. Descubrió el punto crucial: no importa quién entre, todos lloran. Muy divertido. Pero según su suposición, esto debería ser una ilusión, pero al final nunca había entrado en este lugar, por lo que no estaba seguro en cuanto a las venas heladas, quería ir allí cuando tuviera tiempo. Con respecto a los tesoros de este lugar, tenía bastante envidia. Capítulo 50. Listas de nombres confirmados para la competencia. Después de leer el libro durante un largo periodo de tiempo, Ren Tianzhou cerró lentamente el grueso libro y luego se frotó los ojos algo doloridos. Y lentamente trate de digerir toda la información que obtuvo después de leer el libro. La lectura de estos libros hizo que su comprensión sobre este continente del viento divino fuera aún más profunda. Interesante, parece que no es una mala idea viajar por todo el continente cuando tengo tiempo para enriquecer mi experiencia. Murmuró para sí mismo. En cuanto al clan Ximen, jeje, en nombre de Ximen Tianlong, les he preparado un gran regalo, espero que les guste. Ren Tianzhou levantó la cabeza y miró hacia el cielo desde su ventana mientras sus ojos brillaban con frialdad. Se levantó de la cama y decidió ir a comer, y luego continuar leyendo. De esta manera, el tiempo pasaba día a día. También se adaptó lentamente a la vida estudiantil en esta academia y también se familiarizó lentamente con otros estudiantes. Y Luo Tianxin y otros regresaron a la academia después de 5 días. Cada uno de ellos parecía muerto de cansancio cuando llegaron ante Ren Tianzhou. Aunque parecían exhaustos, en sus ojos había una emoción difícil de ocultar. Habían tenido éxito en su negocio en la Torre Babel y habían avanzado al 2.º año. Pero cuando Ren Tianzhou preguntó por los detalles sobre sus negocios en la Torre Babel, todos habían elegido permanecer en silencio sobre ese asunto. Esta respuesta silenciosa de ellos estaba dentro de las expectativas de Ren Tianzhou. Porque desde su comprensión previa, todos los que habían entrado en esta Torre de Babel habían mantenido el asunto sobre la Torre de Babel completamente confidencial. Si esta información se filtró, esos pueblos no podrán sobrevivir en este mundo. Finalmente, Lan Nian le dijo a Ren Tianzhou que él mismo tenía que experimentar personalmente la Torre Babel para entenderlo. Pero esto solo aumentó la curiosidad de Ren Tianzhou hacia esta Torre de Babel. Ren Tianzhou decidió ingresar a esta Torre de Babel después del final de la competencia de clasificación de la sala cultivando. Después de que Lan Nian y otros regresaron, también informaron sobre su llegada a sus respectivas clases. Sin saberlo, ya habían pasado 1 mes y medio después de que Ren Tianzhou comenzara su intensa sesión de cultivo. Más de 1 mes después, dentro de un pequeño valle de área montañosa detrás de la Academia de Luz Suprema, una gran cascada caía desde el alto acantilado hacia el estanque en el fondo causando un gran chapoteo continuo. Frente a esta cascada, un joven con la parte superior del cuerpo desnudo y con un extraño kimono de color blanco atado en la cintura, estaba parado debajo de la cascada, con los ojos cerrados. Por extraño que parezca, estaba parado en la superficie del agua sin hundirse. De repente, una energía de color verde en la mano derecha de ese joven, esa energía tenía un aura relajada y alegre. De repente, ese joven controló esa energía de color verde en su mano y la cambió a una forma más delgada y nítida. En este momento, ese hombre de repente abrió los ojos. Sus 2 ojos eran de color rojo sangre, y cada uno de ellos contenía 3 tomoe, que giraban rápidamente. Lanzamiento. Junto con el grito, ese joven agitó su mano derecha hacia la cascada en un movimiento cortante. Entonces esa energía de color verde de su mano derecha gradualmente se hizo más larga y voló hacia la cascada. Junto con el contacto de esta energía con la cascada, sonó un sonido atronador.
La cascada frente a él se dividió gradualmente en dos partes por ese corte de energía de color verde. E incluso el acantilado de color amarillo se hizo visible debajo de la barra. Esta energía de color verde había dividido con éxito la cascada en dos mitades en el medio y la corriente de la cascada se detuvo en el medio. Luego, la energía de color verde desapareció gradualmente, haciendo que la cascada volviera a caer y la cascada volviera a su estado original. Al ver que la cascada se abría, la emoción se reveló en los ojos de ese joven. Su esquina de la boca también se levantó lentamente. Poco después, saltó sobre el acantilado. Luego comenzó a hacer sellos manuales y dijo, «Suelta». Junto con la voz, inesperadamente, la cascada y el acantilado desaparecieron gradualmente y no pudieron volver a verse. Este joven era naturalmente Ren Tianzhou. Finalmente, después de un intenso entrenamiento durante más de un mes, había completado su entrenamiento sobre el cambio de naturaleza del chakra del atributo del viento. Comenzó a entrenar tratando de cortar la hoja. Le tomó una semana de entrenamiento intenso para finalmente tener éxito en cortar la hoja. Y después de que cortó con éxito la hoja, comenzó la siguiente etapa de entrenamiento que estaba dividiendo la cascada. Pero en comparación con la dificultad de cortar la hoja, dividir la cascada fue muy difícil más allá de las palabras. Fue así porque, uno debe alcanzar el límite absoluto en el control del chakra atribuido al viento. Y también necesita controlar una gran cantidad de chakra perfectamente para dividir con éxito la cascada. No entrenó en la formación de ilusión mágica de la sala de cultivo porque el tiempo de entrenamiento en la sala de cultivo era demasiado corto. Así que encontró este pequeño valle detrás de la academia y usó ninjutsu al estilo de la tierra y al estilo del agua para crear esta cascada para el entrenamiento. Después de más de un mes de entrenamiento intenso, hoy finalmente aprendió el cambio de la naturaleza del chakra del atributo del viento. Ren Tianzhou se puso la ropa, luego miró la hora, ya era mediodía. Luego se fue de este valle. Llegó directamente al comedor y fue al segundo piso. Cuando llegó al segundo piso, Luo Tianxin y otros ya estaban allí. Al ver a Ren Tianzhou, agitaron la mano hacia él y lo llamaron. Ren Tianzhou llegó cerca de la mesa, encontró el asiento vacío y se sentó. Al ver que la gran mesa estaba llena de manjares, de repente su apetito también se levantó. Luego se preparó para comenzar a comer y recoger el palillo. En ese momento, Luo Tianxin interrumpió a Ren Tianzhou. Tianzhou, 3 días después, comenzará la competencia de clasificación de la sala de cultivo. ¿Qué opinas? ¿Participarás en esta competencia? ¿Estás preguntando en serio? Con la fuerza de Tianzhou, ¿cómo podrían no participar en esta competencia? Al escuchar la pregunta de Luo Tianxin, Lan Nian intervino y le lanzó una mirada soberbia. Él, para decir la verdad, tampoco lo sé. Wang Jiafei, esa niña todavía no ha decidido la lista de nombres de los participantes de esta competencia. ¿Estás participando en esta competencia? Ren Tianzhou respondió con una sonrisa, luego le preguntó a Lan Nian y otros. La competencia de nosotros en segundo año es aún más competitiva. Entre nosotros participarán Luo Tianxin y Li Feng. Y permanecer incluyéndome a mí no participará en esta competencia. Lan Nian dijo lentamente. ¿Oh, solo 2 de ustedes participarán? Ren Tianzhou se sorprendió al escuchar que solo Luo Tianxin y Li Feng participarían en esta competencia a pesar de que otros tampoco eran tan débiles. Sí, solo 2 de nosotros estamos participando. A pesar de que estoy participando en esta competencia, no estoy seguro de si podría entrar en el top 5 o no, dijo Luo Tianxin con una voz profunda. Él, no importa, tómalo con calma. En ese momento terminaré la competencia de mi lado lo antes posible y vendré a animarte. Cultivar la competencia de clasificación de habitaciones es independiente para todos los grados, por lo que en total hay 5 competencias. Entonces, la competencia de un grado no afectará la competencia de otro grado. Bueno, en ese momento quizás pueda sacar aún más fuerza. Luo Tianxin se palmeó el pecho y dijo riéndose. Mientras hablaban, ya habían terminado su comida, por lo que se dirigen a su manera. Ren Tianzhou caminó hacia su clase ya que había una lección esta tarde. Cuando llegó a la clase, otros estudiantes también venían a la clase como él. Unos 5 minutos más tarde, Wang Jiafei, esta bella y sexy maestra, entró en la clase y luego caminó directamente hacia la plataforma. Después de ver que todos los estudiantes ya habían llegado, abrió la boca. Solo quedan 3 días para la competencia de clasificación de la sala de cultivo. Los participantes de esta competencia de nuestra clase ya están decididos. Los miembros preliminares son Ren Tianzhou, Yang Xinluo, San Chuqian, Wang Aiqin y Li Yundou. Estos 5 participarán en esta competencia.
Espero que hagan un gran esfuerzo para obtener un buen resultado para nuestra clase. No obtenga el resultado decepcionante como la última vez.